Saludo de nuevo a quienes están presentes y también a quienes estarán revisando la grabación de este sexto espacio abierto del módulo 5. Con mucha alegría estamos terminando esta semana y reforzando el conocimiento para argumentar bien. Esa es la finalidad de esta sesión y de todo este módulo, saber argumentar bien. Y ustedes ya están viendo que esto de argumentar es mucho más que expresar ideas. Es más que opinar. Argumentar es dar razones, es decir, exponer con un orden lógico todas nuestras ideas. De manera que es un desafío y vale mucho que nos sigamos esforzando en él. Para poder aprovechar bien esta sesión, pues les propongo comenzar con sus preguntas y comentarios en relación con la sesión guía inicio de semana o con los recursos o con lo que ustedes se hayan enfrentado a la hora de hacer sus actividades. Los escucho. Adelante, Jocelyn. Hola, buenas noches a Hola. todos. Yo tengo una duda respecto a la actividad, bueno, la que se va a hacer, bueno, se tienen que entregar la segunda actividad. Ve que dice que podemos continuar con el tema de lo de la legalización de las drogas. Ujú. En este caso, que yo lo quiero seguir llevando y tomé ideas de mi actividad anterior, tengo como que citar que tomé ese porque sería autoplagio o si puedo tomar mis ideas así y sin poner la referencia de que puede que algunos puntos los tome de mi actividad anterior. Es muy buena la pregunta, Jocelyn, porque efectivamente el autoplagio es una de las cosas que se deben evitar. Para dejar muy claro qué es esto de autoplagio, pensemos en un autor, por ejemplo, un científico. Sí hay, bueno, pues lo vamos a decir con mucha precisión. Miren, eh, la actual directora del CONACYT es una investigadora científica. Hizo algunos estudios sobre el maíz y entonces ella hizo, que yo conozca, un artículo muy renombrado. Bueno, ya, lo hizo muy bien. Años después, eh, cuando recién la nombraron directora del CONACYT, volvió a publicar como si fuera una nueva investigación lo mismo que había hecho antes, tomando pedazos, reconstruyendo, pero era lo mismo, lo mismo, lo mismo. Lo presentó como nuevo. Ella era la autora, pero realmente no había hecho una nueva investigación. Cuando algunos científicos publicaron en en una revista que hubo hasta ese momento, el CONACYT tenía una revista electrónica accesible a todos, era muy bonita. eh, Uno se enteraba de un montón de cosas y los científicos se ponían a publicar de una manera muy accesible. Uno de los científicos que allí publicaban dijo, oigan, me parece que esta nueva investigación de la directora del CONACYT es la misma cosa que había hecho antes. Y citó, demostró que efectivamente era un autoplagio. Bueno, unos días después de esa publicación del científico evidenciando el plagio, el autoplagio, la revista desapareció y nos dejó a todos los aficionados al conocimiento científico hecho en México sin saber. Y ya. Autoplagio es eso, tomar lo que uno hizo antes y ponerlo tal cual. Pero quien para hacer su actividad integradora 6 o inclusive el proyecto integrador tome información de lo que había hecho antes, desarrolle ideas nuevas
a partir de las primeras. Diga más que lo que había dicho antes y se note que las ideas que ahora ponga no son exactamente lo que estaba escrito allí, o sea, no solo parafraseando, sino de un contenido distinto, más profundo, amplio, más investigado, con otros datos, desde otra perspectiva de otra ciencia, etcétera. Aunque sean las mismas ideas, ya no están tratadas de la misma manera. Esto es algo que tú puedes hacer, Jocelyn. Seguramente tuviste ideas allí, que ahorita que las vuelves a leer, dices, ay, pues es que aquí pude haber dicho esta otra cosa, o encontré esta otra información, o puedo desarrollarla de esta otra manera. Si tú haces otra actividad, una nueva actividad, con esas mismas ideas, pero desarrollándolas más, estás haciendo un buen trabajo. Eso ya no es autoplagio. Y por lo mismo, eh, no sería necesario que citaras tu trabajo anterior, pero sí va a ser necesario que cites las fuentes de información que utilizaste en ese caso y en el anterior. ¿Sí fui claro? Sí, bueno, ejemplo, entonces en este caso se podría decir que haría como ejemplo los ejemplos que usted nos den en la sesión anterior, ¿no? No, de la tercera o cuarta sesión, Mm, que decía premisa uno, premisa 2, argumento, puedo basarme para hacer mi tarea integradora así, sin sí, necesidad de hacerme el autoplagio, ya sí, nada más como que complementando. sí. Eh, si tú vas a tomar los mismos argumentos o las mismas premisas, yo recomiendo nada más que añadas otras premisas. Ok. Vas a ver que la conclusión va a ser ligeramente distinta y entonces esa distinción te va a permitir ya hacer un trabajo diferente, una investigación, aunque sea ligeramente diferente, ya no va a ser la misma. Ok. Pero gracias por afirmar esto del autoplagio, ¿eh? No se vale. Eh, y Me perdón, autocastigaría. sí, no, Ok, muchas gracias, asesor. gracias a ti, Jocelyn. Cuando digo que no se vale, de inmediato me vinieron a la mente las autoridades que han plagiado. No se vale, no se vale. No eran pobrecitas, no tenían carencia de recursos académicos. A propósito engañaron y no se vale. Pero si nosotros nos ponemos listos, vamos a poder elegir mejores autoridades. Muy buena la pregunta de Jocelyn y sigo atento pues a cualquier otro comentario. A ver. Ok, maestro, muchas gracias. Jimena, Jesús Alberto, Gerardo, Gwendolyn, Oscar, Julisa, ¿cómo van con sus actividades? Oscar Adriel nos dice que va muy bien por el momento. Sí le creemos porque él, así como eh, los otros integrantes de esta sesión, es un ejemplo de el esmero y el mejoramiento en su trabajo. Igual Gwendolyn, igual Julisa y los demás que están aquí. Y varios de los que están viendo también la grabación, a mí me sorprende qué bien lo están haciendo. Ujú. Nos dice Gwendolyn que la actividad 5 todavía no la comprende. Y pues bueno, sería muy interesante que ahora pudiéramos hacerla juntos. Un poco de paciencia y
creo que vamos a poder dedicar un tiempo a realizarla, Gwendolyn. Nos dice Jimena sobre la hipótesis de la actividad 6. Dice, genera una hipótesis respecto al problema de investigación que te planteaste. Y entonces, pues, yo estoy muy de acuerdo en que hace falta ver cómo es esto de hacer hipótesis. Si les parece, miren, podríamos comenzar por allí, pero vamos a seguir viendo qué otras preguntas hay. Julisa nos dice que va bien, solo le falta lo de las disciplinas y las técnicas de investigación. Muy bien. Esto de las técnicas de investigación, creo, no me acuerdo si fue en la actividad, perdón, en la sesión del espacio abierto 3 o el 4, cuando nos hicieron favor de proyectar la infografía, el recurso que hablaba de las técnicas de registro de información. Recordarán que allí había una imagen que era un mapa mental que tenía varios dibujitos y también algunos nombres. Realmente es como mapa conceptual también. Era una combinación de ambos porque tenía dibujitos, lo que es el mapa mental, y conceptos, lo que es el mapa conceptual. Bueno, ese nos indicaba técnicas de investigación. El resto de la información nos hablaba de técnicas de registro de la información, pero técnicas de investigación, o sea, de consulta de la información, ahí estaba, en un dibujito que, pues pienso que podríamos empezar por allí. Entonces, vamos a ponerlo, permítanme tantito, a que se abra el buscador. Déjenme ver, estamos en los recursos de la semana 2. Era este recurso, vamos a ver si no me estoy acordando mal. Bien, fíjense en esto. Este esquema se llama técnica de registro de información, ¿no? Sin embargo, lo que aquí nos está indicando son técnicas de investigación o de consulta de la información, mejor dicho, porque aquí nos está indicando dónde podemos encontrar la información. Las técnicas para registrar la información son las que vienen aquí. Técnica de registro textual, registro de resumen, registro de paráfrasis, registro de comentario y ya. Y entonces, estas son las técnicas de registro. Pero lo que nos preguntaba Julisa era esto, las técnicas como nosotros conseguimos la información. Aquí, esta es cuando buscamos en libros, esta es cuando buscamos en periódicos o revistas, esta es cuando buscamos en archivos, por ejemplo, el archivo doméstico que cada uno pueda tener, que si su acta de nacimiento,
u otro papelito interesante, por ejemplo, si está haciendo una investigación histórica de la historia de su familia, bueno, pues puede utilizar el archivo doméstico, el archivo personal. Esta, pues, es de las fuentes electrónicas. Esta es de videos, películas, series, etcétera. Esta es, como aquí se indica, pues de canciones o de cualquier otro producto que se escuche. Y esta es de imágenes, sea que nosotros veamos en persona como las pinturas o inclusive monumentos, dice aquí, o esculturas, o sea que nosotros veamos en la red como las fotografías. Bueno, estas propiamente no son técnicas de registro, sino son técnicas de acopio de la información o técnicas de consulta o, en un sentido muy amplio, técnicas de investigación. Julisa, por favor, dinos si quedó respondida a tu pregunta o si esto ayuda a lo que tú buscabas. Gracias, Julisa. Bueno, pues ahora entonces, qué bueno que esto te ayudó. Si de todas maneras hay más preguntas, hazlas por favor, te prometo que no me voy a tardar tanto en responderlas. Eh, Nos dice Chelsea que está iniciando con la segunda actividad y que ya la está terminando. ¡Qué bárbara! Muy bien, Chelsea. Bueno, em, pues pienso que Jesús Adalberto y Gwendolyn puedan obtener respuesta en un momentito más, cuando revisemos y hagamos juntos em, la actividad número 5. Por lo pronto, permítanme compartirles algo así en relación con la hipótesis. Fíjense que esto de problema de investigación, bueno, me parece que ya varios lo manejan bien. Ya saben que es el problema u objeto de investigación, la parte de la realidad que se investiga. Pensemos en que los investigadores y los niños curiosos siguen más o menos este caminito que ahorita les menciono. Una vez que enfocan su atención en algo, se empiezan a hacer preguntas. ¿Qué será? ¿Por qué es así? Si lo abro, ¿se descompondrá? ¿Qué partes tendrá? Todo esto lo hacen también los científicos. Estoy pensando en los niños y en los científicos. ¿Y si le cambio esta pieza, seguirá funcionando? ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo necesario? ¿Y qué es lo contingente? Se hacen un montón de preguntas, ¿no? Después esas preguntas, conforme van teniendo experiencia del problema de investigación o del hecho que están investigando, les ayudan a hacer posibles respuestas. Esto de las posibles respuestas es lo que nos va a ayudar a responder precisamente la cuestión que nos plantea Jimena Yuriko. ¿Qué es una hipótesis? Por lo pronto ya decimos que es una posible respuesta. Y una vez que ya está planteada una posible respuesta, los investigadores y los niños se lanzan a la tarea de verificar esa hipótesis y por lo mismo plantean un procedimiento de investigación poniéndose objetivos, como si dijeran los niñitos: yo la verdad quiero ver si el juguete que me trajeron es de engranes o es de eh, algo que no sean engranes. Ese es un objetivo de investigación. Ese mismo niñito o niñita que estén investigando pueden decir: yo quiero conocer cuántas partes tiene en total mi juguete. Y entonces se lanza a la tarea de desmenuzar los juguetes. Y los papás que estamos ahí todos infartados viéndolos: oye, costó tan caro,
Pues sí, pero es que no entendemos nosotros el afán investigador de los niños. Ellos no querían destruir, ellos querían conocer. Y pues bueno, los papás que respirando y teniendo un poco de paciencia se dan cuenta que lo que sus hijos querían era conocer, entonces no les quitan en ese momento su afán investigador, sino que con mucha paciencia les dicen, a ver, cuéntame, ¿qué era lo que querías conocer? ¿Qué quieres saber? Van a ver qué respuestas tan interesantes y bonitas dan los niños. Pues es que yo quería saber si era rojo, o si era azul, o si era blandito, o si cuántas partes tenía, ¿no? Bueno, ¿a poco no les ha pasado? O es más, a lo mejor ustedes fueron de los que abrieron juguetes. ¿Ustedes fueron de los que abrieron juguetes? Sí, Oye, ¿y tu finalidad era destruir y destrozar y enojar a tus papás? no era averiguar algo, ¿Recuerdas tú qué era lo que querías averiguar? la forma del juguete y su textura. Ahí está Ángel Gabriel. Muy bien. ¿Alguien más le pasó eso? Si le pasó, quiere decir que entonces va a entender muy bien esto de las hipótesis. A Oscar Adriel no le pasó. Bueno, siquiera se liberó de ese regaño. Muy bien. A mí sí. ¿A quién? A mí, Jocelyn, una vez me regalaron un reloj y Ajá. yo tenía la duda de cómo era que giraba y lo terminé desarmando y lo volví a armar, pero faltó un tornillo, entonces lo bueno es que siguió funcionando. Ese tornillo faltó, pero siguió funcionando correctamente el reloj. Ah, bueno, siquiera. ¿Y te regañaron mucho? Y pues al principio como que me dijeron, eso no se hace, tienes que cuidar las cosas y así, pero después me dijeron, está bien porque eso quiere decir que te gusta explorar y saber qué es lo que hace o cómo funcionan las cosas. Ujú. Pero fue como que mitad regaño, mitad de... fue por investigación. Ay, pues entonces, qué heroicos los adultos que estaban en ese momento contigo porque te tuvieron paciencia. Mira, dice Gwendolyn que a ella le pasa más por las dudas. Hasta no saber qué es, deja de investigar. ¡Qué bárbara! ¡Qué bueno! Y la verdad es que sí se nota. La verdad es que sí se nota en los trabajos de Gwendolyn esto. Hasta que entiende bien, está así como que se nota que ya quedó satisfecha. Por supuesto que entra en este aspecto, Gwendolyn, porque tú lo que quieres es conocer, responder a la pregunta de investigación. Así es, por supuesto que sí. Y dice Jesús a Alberto, dice, no lo niega, sí lo sabría para saber qué había adentro. Miren, ándale, y Jimena Yurico es a quien le toca tener paciencia con su hija. Ánimo, ¿eh? Eh, Cuesta, pero uno como niño, ¿cuánto desearía que los adultos no regañaran luego, luego, sino que nos acompañaran a comprender, que nos ayudaran a, a entender la realidad? Así que todos aquellos que tengan pequeños o piensen tenerlos, eh, aunque sean sobrinos o nietos, vale la pena que los acompañen así. Bueno, pues entonces veamos esto de la hipótesis. Les presento esto con la idea de que ahorita hagamos algo así. Fíjense bien, porque en la tercera sesión guía de la semana, guía de inicio de la semana, decíamos que el investigador Jérôme Lejeune se había propuesto un problema de investigación, es decir, algo de la realidad le había llamado la atención y él quería enfocar su atención en eso. Diríamos que son las dificultades que viven las personas con síndrome de Down. Bueno, resulta que esta misma parte de la realidad le interesaba mucho a una de sus compañeras de otros módulos. Y entonces, planteando este mismo problema de investigación, yo les propuse, que es lo mismo que voy a proponerles en un momentito. Bueno, con ese problema de investigación,
¿Qué se les antojaría conocer? ¿Qué les gustaría saber mejor? Y entonces, en aquel momento, lanzaron esta cantidad de preguntas, bueno, más que estas preguntas, pero yo fueron las que pude anotar aquí. Bueno, decían quienes estaban haciendo estas preguntas. ¿De qué modos podemos relacionarnos con las personas con síndrome de Down? ¿Cómo es el modo de relación que tienen las personas con síndrome de Down? ¿Qué tanto el síndrome de Down afecta la vida cotidiana de las personas que lo padecen? ¿Por qué siguen siendo discriminadas las personas con síndrome de Down? ¿Cuál es la visión del mundo ante los casos del síndrome de Down? Estas eran algunas de las preguntas que los participantes querían responder a partir del problema de investigación. Como están hechas a partir del problema de investigación, a estas preguntas les llamamos preguntas de investigación, que son las que muestran el movimiento de curiosidad que ustedes, los pequeños y los investigadores, tienen en común. Ahora, cuando uno hace preguntas de investigación, puede elegir de entre todas por lo menos una para intentar responderla eh, con lo que ya conoce, aun sabiendo que lo que ya conoce no es suficiente para responderla completamente. Por lo mismo, que no puede ser una respuesta completa, es una respuesta posible, una posible respuesta a la pregunta de investigación. Esa posible respuesta a la pregunta de investigación es a lo que le llamamos hipótesis. Por ejemplo, si nosotros eligiéramos a esa pregunta de investigación que está ahí en morado, ¿qué posibles respuestas le darían ustedes? Creando como técnicas de cuando, ejemplo, cómo le hablas o cómo te diriges hacia la persona para que nos pueda entender, pero como a su manera. Esa es una. ¿A quién más se le ocurre otra? A ver, si quieren decirla por micrófono, está bien. Si quieren decirla por escrito, está bien. Muy bien, Gerardo, gracias. Muy bien, Gwendolyn, estupendo. Eh, Voy a tomar la propuesta de Gerardo Cruz y añadir una cosa. Mira, y la voy a completar con lo que dice Ángel Gabriel. Gracias. Y voy a anotar la de... Ay, es que... Bueno, a ver, así. Válgame, Jimena, tu propuesta es como la que yo quería proponer. Bueno, está muy buena. Yo pienso que así es. Y que recoge las anteriores. Por favor, vean qué característica común tienen todas estas propuestas que estoy poniendo.
Ustedes las hicieron, pero yo las estoy poniendo con una característica. ¿Cuál es esa característica? Vean ustedes cuál es la característica común y comparemos la pregunta de investigación con las posibles respuestas que ustedes han propuesto. ¿De qué modos podemos relacionarnos con las personas con síndrome de Down? Y les presento, otra vez me brinqué de diapositiva. Les presento el elenco de posibles respuestas. Nos dice Gerardo que buscan una manera más efectiva de relacionarnos con las personas que padecen este síndrome. Ese es, digamos que ese es el contenido que se nota en todas ellas, ¿no? Ahora, en cuanto a la forma, seguramente pueden ver que en la hipótesis, perdón, en la posible respuesta, ya está integrada la pregunta. Eso hace que podamos formularla, enunciarla como una oración completa, un enunciado completo, que cualquiera que lo lea lo puede entender. Podemos relacionarnos, voy a leer la última, con las personas con síndrome de Down, tratándoles como a cualquier persona, con mucho respeto. Cada uno de nosotros tiene su forma de comprender, su forma de entender. Y captamos cuando alguien nos está tratando como si fuéramos tontitos y no nos gusta, porque es indigno. Queremos que nos tengan paciencia, por ejemplo, si nos enseñan matemáticas o astronomía, que son temas que no manejamos a veces muy bien. Nos gusta que nos tengan paciencia y que nos expliquen, pero no que nos traten como si fuéramos subnormales. Esto, que es el contenido, está expresado en todas las ideas. De manera que cualquiera de estas posibles respuestas es una hipótesis muy buena para esta investigación. Si este fuera nuestro problema de investigación, que nosotros quisiéramos dedicar toda nuestra vida a investigar esto, cualquiera de estas respuestas que nos acaban de proporcionar los compañeros de prepa en línea nos servirían muy bien. Fíjense que estas propuestas responden solo a esta cuestión, a esta pregunta, pero había un montón de preguntas más, de manera que la posibilidad de que haya hipótesis es numerosa. Casi que no hay límite de hipótesis. De manera que cuando ustedes planteen una posible respuesta o hipótesis de un problema de investigación, aunque ese problema de investigación sea el mismo que todos han elegido de la legalización de la marihuana en México, ustedes harán una hipótesis muy personal.
estamos a punto de terminar la primera sección. Les pido por favor que, haciendo gala de su paciencia, se vuelvan a conectar en el mismo enlace. Suponiendo que alguien eligiere este problema de investigación, el mal uso del plástico doméstico, habría elegido un problema de investigación muy concreto, muy bien definido, hasta en el lugar. Conviene hacer así los problemas de investigación. Si ese fuera el problema de investigación, podríamos nosotros plantear un montón de preguntas. Vean ustedes las que están allí. ¿Alguna de esas preguntas ya se las habían planteado? ¿Se les ocurren otras preguntas? Si se les ocurren algunas otras preguntas, por favor cuéntenmelas. Pensando en estas preguntas, ¿cuál les intriga más? ¿Cómo afecta a nuestra salud sus... Gracias, Ángel Gabriel. Chelsea nos dice, ¿qué pasaría si se dejaran de usar definitivamente? Jesús Adalberto, por favor, cuéntanos. Yo diría que ¿cómo afectaría la economía al usar menos o dejar de usar los plásticos de un solo uso? Muy bien. Pues, dado que son 3 elecciones, bueno, 4, porque Jimena nos dice que a ella le intriga la primera. Por favor, les pido que por escrito escriban la pregunta y una posible respuesta. ¿Qué posible respuesta darían ustedes? Mientras yo voy a anotar unas cosas.
Nos dice Chelsea, en relación con la pregunta, ¿qué pasaría si se dejara de usar definitivamente? Y la posible respuesta es, el ecosistema en donde vivimos ya no estaría tan contaminado por residuos. Qué buena propuesta. Déjame contar cuántas preguntas tiene. Digo, cuántas palabras tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 12 palabras. Está buenísima. Les decía que está muy buena esa propuesta de posible respuesta o hipótesis porque tiene menos de 20 palabras. Es decir, es una frase afirmativa, breve, muy precisa. Las hipótesis deben ser así, con ese tipo de redacción. Una oración afirmativa, breve, muy precisa. Encontrarán que en la red abundan los trabajos, no solamente de prepa en línea, sino de otros, inclusive de investigaciones que parecen muy serias, pero solamente lo parecen, que tienen hipótesis que más bien parecen como una historia muy grande. Son párrafos extensos. Bueno, pues una hipótesis así no sirve, no funciona y no ayuda a investigar. Muchas veces las hipótesis, cuando están mal hechas, distraen de la verdadera investigación y por eso decimos que no sirven. Al contrario, si las hipótesis están redactadas, así como la que Chelsea acaba de proponer o la que ustedes están redactando ahorita, al ser precisas y breves, nos ayudan a enfocarnos correctamente en el conocimiento del problema de investigación. Entonces, el desafío es que encuentren una manera breve, concisa, de expresar una posible respuesta a la pregunta de investigación. A ver, Chelsea ya puso ahí esto. ¿Tendrán ustedes la respuesta a las otras? ¿A la primera, a la tercera, a la cuarta? Jimena Yuriko nos hace una buena pregunta aparte. Dice, ¿sería el plástico en general o las bolsas de plástico? Porque si solamente son bolsas plásticas, entonces, por ejemplo, en el mandado se pudieran reemplazar con bolsas ecológicas. En la basura. En la basura, en vez de bolsas plásticas, entonces serían botes para basura. Creo que de este modo se pueden reemplazar con materiales menos dañinos. Fíjate, Jimena Yuriko, que tu posible respuesta tiene dos elementos bastante buenos. Uno es que está precisando la pregunta. Es decir, si la pregunta era ¿por cuáles otros materiales menos dañinos se podrían reemplazar estos plásticos? Esa pregunta todavía nos queda como muy amplia. Tendríamos que ser más detallados para poder saber con qué podríamos reemplazarla. Y entonces esa pregunta podría ser ¿por cuáles otros materiales menos dañinos se podrían reemplazar las bolsas de plástico? Y entonces ya tu respuesta ya encuentra un mejor lugar de expresión. Julisa, perdón por este paréntesis, nosotros
Estamos muy atentos a todo lo que tú necesites. Si necesitas volverte a conectar, con mucho gusto. Si no hubiera la ocasión, bueno, con cualquier pregunta por vía de la plataforma, yo te estaré atendiendo de todas maneras. Ánimo, que todo salga bien. Vuelvo a la respuesta de Jimena Yuriko. Si la pregunta fuera, ¿por cuáles otros materiales menos dañinos se podrían reemplazar las bolsas de plástico para basura? Jimena Yuriko nos ha dado una estupenda respuesta. En la basura. Ay, me perdí. En la basura, en vez de bolsas plásticas, podríamos utilizar botes de basura sin bolsa. ¿Se entiende, no? Y entonces, vamos a ver cómo podría quedar una respuesta. Por favor, Jimena Yuriko, ¿podrías redactar con esa idea de los botes de basura una posible respuesta? Así, en un solo enunciado. Por favor. Mientras, bueno, ya estarían la primera y la segunda posibles respuestas. Quienes eligieron la tercera y la cuarta pregunta podrían ayudarnos dando su hipótesis. Muy bien, Oscar Adriel. Esa sería la pregunta. ¿Cómo afecta a nuestra salud su uso? ¿Y cuál sería la posible respuesta? Gracias, Jimena, por la propuesta de respuesta. Déjame ver. Muy bien. Eh, Voy a quitar esta para hacer espacio. Dijimos de esta pregunta que escogió Chelsea, la respuesta que dio es muy buena. Y voy a hacer espacio aquí para poder poner la respuesta. Ay, no.
No hice bien las cosas. Miren, estoy haciendo esto ahorita para enfocarnos en la propuesta de la respuesta de Yuriko, porque esto nos va a servir para dos razones. Ay, bueno, bajemos momentáneamente todas estas. Ante la pregunta, ¿por cuáles otros materiales menos dañinos se podrían reemplazar las bolsas para la basura? Una posible respuesta, es decir, una hipótesis, sería: las bolsas de basura se pueden reemplazar con botes para la basura. Hasta aquí, hasta esta coma, que está muy bien puesta, hay una sola frase. Esta sola frase ya es la hipótesis. La hipótesis puede quedar allí. Esta posible respuesta ya es suficiente. Realmente, lo que está por acá, que es como una explicación, ya sería una especie de argumentación. Convendría poner en una argumentación por qué este modo sería menos dañino, por qué este modo ya no contaminaría tanto. Pero esta parte de aquí, que es como una explicación, podemos omitirla. Y si no la ponemos, la idea sigue siendo la principal. Las bolsas de basura se pueden reemplazar con botes para la basura. Vamos a contar cuántas palabras hay aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 palabras también. Si son 12 palabras, es decir, menos de 20, quiere decir que la, la propuesta es bastante adecuada, es correcta. Aquí también habían sido 12 palabras. Vamos a ver sobre la propuesta de Óscar Adriel. ¿Cómo afecta a nuestra salud su uso? Y él dice: el plástico contiene varios elementos tóxicos para el cuerpo que pueden causarnos varias enfermedades en un futuro. Es una posible respuesta, es correcta. Y para hacerla más precisa, sería muy interesante conocer cuáles son eh, esas sustancias tóxicas. Pero así está bien. Vamos a ver cuántas palabras tiene. Por favor, Óscar Adriel, ¿puedes ayudarnos a contar cuántas palabras tiene tu propuesta de respuesta?
Ay, yo cuento 16, déjame ver. 1, 2, 6, 7, 8, 10, 17 palabras. Tú los habías contado bastante bien. 17 palabras, es decir, menos de 20. Por lo tanto, esta hipótesis es muy buena, es de alta calidad. Así entonces, pueden ver que para poder hacer una buena hipótesis, antes tenemos que hacer una buena pregunta de investigación. Si hacemos una buena pregunta de investigación, entonces podremos hacer una buena posible respuesta. A la posible respuesta le llamamos hipótesis. ¿Cómo ven? ¿Está difícil hacer hipótesis? Por favor, un pulgar arriba para quien considere que está difícil hacer hipótesis. Cualquier otro signo, si consideran que es bastante fácil o nada difícil hacer hipótesis. Gracias, Ángel Gabriel, por tu respuesta. Gracias, Jimena. Efectivamente, está más fácil de lo que uno piensa. Gracias, Oscar Adriel, por tu ¿cómo se llaman? Emojis. Efectivamente. Pues estas son las hipótesis. Y ahora, este método para hacer hipótesis, les cuento que lo aprendí de un señor científico, todavía vive, se llama, ahorita les digo cómo se llama, Enrique Galindo. Es investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Ustedes pueden googlear su nombre, Enrique Galindo, y él escribió un libro, además de que es muy buena persona él, y me tocó afortunadamente recibir una explicación de él. Entonces, bueno, pues esta manera de hacer hipótesis les puede servir a todos aquellos que quieran ser investigadores, que quieran afrontar una licenciatura, que quieran hacer maestrías y doctorados. Las hipótesis entonces se hacen así. Jimena Yurico, entonces, mira, dice Jesús Adalberto, pensó que era difícil, pero es todo lo contrario, exactamente. La base es hacer buenas preguntas. Y para hacer buenas preguntas, pues solo se necesita ser curioso como niño y pues ya. O sea que esto de hacer hipótesis es nada más como volver a ser niños. Vamos ahora a revisar un poco en relación con la actividad integradora 5, particularmente para responder a Gwendolyn y, si no recuerdo mal, a Ángel Gabriel, que tenían esta pregunta, ¿correcto? De manera que yo todavía espero ocupar quizá unos 10 minutos. Si los demás quisieran salir, está muy bien. Si quieren quedarse y reforzar, pues con todo gusto y alegría seguiremos contando con su presencia. Voy a poner, déjame buscar un trabajo de la actividad integradora 5, a uno de los que hayan dado permiso. Pues claro que tengo solamente los que dieron permiso. A ver, la vez pasada mostré uno, vamos a mostrar ahorita otro. Ahí. Aquí está. Vamos a ver. La actividad integradora 5 nos pide que respondamos 4 columnas.
porque dos de ellas ya están con datos. Quisiera preguntarles a quienes tengan preguntas sobre esta actividad, ¿qué dificultad encuentran o sobre cuál parte quisieran que nos enfocáramos? Gwendolyn, Ángel Gabriel, ¿alguien más? Sobre el argumento podemos ver esto y está muy bonito esto. Vamos a ver. Tú recordarás, Gwendolyn, recordarán todos, que la forma típica y propia del argumento es el silogismo. Es a lo que se le llama silogismo. Y silogismo es la estructura que tiene una premisa, otra premisa y las integra en una conclusión. Esto es el silogismo. De manera que podríamos decir que aquí la compañera que hizo este trabajito, bueno, pues puso aquí un silogismo. Ustedes pueden ver premisa A, premisa B y la conclusión. ¿Y de dónde obtuvo estas ideas? Bueno, pues ella leyó el texto. Y si tuvieran ustedes el texto a la vista, me podrían, hasta podríamos tomar de lo que ustedes nos mencionaran, pero seguramente allí van a poder encontrar estas ideas. La idea de que los alumnos reconocen que estar en las redes sociales no les quita tiempo a otras actividades, según las encuestas que hicieron los investigadores y que así reportaron. Los alumnos dicen que no les quita tiempo. Habrá que ver, ¿no? Nosotros sabemos, viendo a los niños a nuestro alrededor, a los adolescentes a nuestro alrededor y a nosotros mismos, sabemos que sí nos quita tiempo. Pero los niños de esa investigación dijeron que no les quita tiempo. Esa idea la reportaron los investigadores y está por escrito en el artículo. Luego, enseguidita viene otra idea que dice, en el tiempo muerto se accede a Internet para realizar actividades, como esperar un mensaje o realizar compras. Dicen los entrevistados que el acceso al Internet lo hacen en el tiempo muerto, cuando no tienen actividades que hacer. Bueno, integrando estas dos premisas, la idea que se obtiene es que el Internet y las redes sociales tienen un impacto en el tiempo de los adolescentes. Pero ¿cómo llegamos a esa conclusión? A esa conclusión llegamos haciendo una especie de suma, que es la que hemos practicado en los otros espacios abiertos y que ahorita voy a intentar mostrar. Pero primero pues copio esto, lo pego en la conversación y luego nos regresamos a la presentación para poderla pegar allí. Ay, ¿y dónde está la presentación?
No me aparece. Aquí está. Y vamos a borrarle de aquí esto para tomar solo lo que nos ayude a armar esto. Gwendolyn, ¿sí estoy atendiendo a tu pregunta o ya me desvié? Ah, qué bueno que sí la estoy atendiendo. Muy bien. Porque ahorita la idea es ver cómo, cómo llegamos a esa conclusión. ¿Por qué decimos que llegar a esa conclusión sí es pensar lógicamente? Y decir cualquier otra cosa, no sería lógico. Bueno, pues por esta razón, mira. Vamos viendo. Esta la vamos a poner en otra letra para que ahorita no nos distraiga. En otro colorcito así, que no nos distraiga. Bueno, recordarán ustedes que cuando tenemos ya identificadas las premisas que van dando como el hilito de investigación, como la columna vertebral de una investigación, las podemos ir escribiendo. Y al escribirlas, notaremos que tienen términos comunes o ideas que se repiten. Entre estas dos, cuéntenme por favor, ¿qué ideas eh, están propuestas? Voy a hacer una precisión aquí para que quede más claro. ¿Qué conceptos están en la premisa de arriba y también están en la premisa de abajo? Gracias, Gwendolyn. Efectivamente, el concepto alumnos está aquí arriba y también abajo. Ay, ¿por qué no le puso color? Ahí está. ¿Hay algún otro concepto que compartan en común estas dos premisas? Actividades. Ay, no era todo. Aunque hay que notar
que cuando aquí dice actividades, se refiere a actividades extra, tareas, mandatos de los papás, etcétera, ¿no? Tareas, digamos, que les vienen de fuera. Mientras que aquí las actividades son las que ellos pueden realizar adentro del Internet. Nada más hay que tomar en cuenta eso. Oigan, se va a terminar el tiempo de esta sección. Les pido por favor que se vuelvan a conectar para que no nos bote a todos en plena inspiración. Bueno, pues entonces estábamos en ¿qué? Estábamos identificando, voy a poner esta ventanita acá, los conceptos comunes, y habíamos dicho que, bueno, la premisa A se refiere a actividades externas y la premisa B se refiere a actividades que realizan dentro de la red. De manera que, déjenme ver, bueno, Oscar Adriel identifica otra palabra común, que es tiempo. Ay. Aunque parece que aquí en la premisa B, la noción de tiempo tiene una cualidad añadida, una característica que lo hace diferente al tiempo que está en la primera premisa, porque aquí habla de tiempo muerto o de tiempo de ocio o tiempo libre, mientras que acá es tiempo en general. Dado que el significado es distinto, aquí está señalado el tiempo en general y acá es como el tiempo libre o tiempo muerto, que ellos le dicen así. Entonces, el significado no es el mismo y entonces creo que conviene no dejarlos como conceptos comunes, como términos comunes. Vamos a ver. Supongamos que estos que están en rojo son los términos comunes que encontramos. Pero según estoy diciendo esto, entonces, siendo congruentes, también tendríamos que desmarcar la palabra actividades, porque aquí se refiere a actividades externas, mientras que aquí son actividades que hacen en el Internet. Ujú. Vamos a jugar a que, por ser coherentes, por ser congruentes, esto es lo que se dice en la lógica, congruente, vamos a considerar solo a el término los alumnos como el concepto común. Ahora, ¿qué es lo que queda en blanco? Lo que queda en blanco es lo que nos debe ayudar a integrar una conclusión. Y para poder integrarla, tendremos que elegir un sujeto. Si es un sustantivo, es mejor. Por ejemplo, podría ser las redes sociales, podría ser el tiempo muerto, y creo que
estos dos, si elegimos uno de estos dos, nos facilitaríamos la vida. Gwendolyn, ¿cuál de estos dos eliges? ¿El tiempo muerto o las redes sociales? Las redes sociales. Perfecto. Em, Después del sujeto viene el predicado. Y lo primero que debemos elegir en el predicado es el verbo, es decir, la acción que realiza el sujeto. En este caso, tomando en cuenta todo lo que está en blanco, ¿cuál es la acción que realizan las redes sociales? Así es, tiene que ver con esto de quitar el tiempo. Fíjate que lo que dice aquí, de acuerdo a la premisa que pusieron los investigadores y que nosotros, bueno, esta compañera de ustedes la sacó así tal cual, lo que dicen los entrevistados es que no les quita tiempo. El verbo quitar es el importante, es el que realizan las redes sociales, pero en una forma negativa. No quita. Vamos a poner toda esta parte. Las redes sociales no quitan, porque es plural de las redes, tiempo. Pero ahora sí hay que integrar lo que dice la segunda premisa. Aquí ya está hablando de un cierto tipo de tiempo. Pero independientemente de de este adverbio o adjetivo este adjetivo muerto, ese, para no confundir mejor, nos quedamos con lo que yo había dicho. Es otro tipo de tiempo y ya. Ahora, las redes sociales no quitan tiempo, ¿para qué? Y es aquí donde vamos a darnos cuenta de la falacia que respondieron los niñitos entrevistados de esa investigación. No quitan tiempo, ¿para qué? Bien, para realizar actividades como cuáles, en concreto cuáles, Gwendolyn. Están dichas acá. Ay, el tipo de actividades que dicen los niños que pueden seguir realizando, las describen acá. Las voy a poner aquí. Y entonces, fíjate la conclusión. Por lo tanto, las redes sociales no quitan tiempo para esperar un mensaje o realizar compras. Nosotros, leyendo esta conclusión lógica que surge de la integración de esas dos premisas,
que dieron los niñitos, diríamos, espérate, tú estás diciendo que estar en redes sociales no te impide esperar un mensaje que recibes por medio de redes sociales. Pues claro, estás en redes sociales y eso no te impide estar en redes sociales. Y además, no te impide realizar compras. Se entiende por internet. Es decir, sigues de todas maneras dedicándole el tiempo a, a la red. De manera que, según esta conclusión, los niñitos entrevistados están diciendo que estar en el internet no les quita tiempo para estar en el internet. Esto es verdad, pero nos indica que efectivamente los niñitos están atrapados en las redes. Y entonces esto se vuelve una demostración de que efectivamente los alumnos le están dedicando mucho tiempo a las actividades dentro del internet. Vamos a ver cuál fue la conclusión que había obtenido la compañera. Ella había obtenido que el internet y las redes sociales tienen un impacto en el tiempo de los adolescentes. Esto tiene el mismo contenido de significado que esto, aunque esté dicho con palabras distintas. En esta conclusión lógica que nosotros obtuvimos, se nota que efectivamente el internet tiene un impacto grande en el tiempo de los adolescentes. Vamos a omitir esa conclusión, nada más para enfatizar que lo que nosotros hemos hecho al integrar las dos premisas anteriores nos permite evidenciar que lo que están afirmando acá los alumnos, porque son los alumnos que reconocen y que dicen que en el tiempo muerto acceden a internet para chalala. Esto que están diciendo ellos indica que efectivamente están ocupando mucho tiempo en el internet. A esa conclusión llegamos integrando estas dos premisas. Por favor, díganme si esta integración fue clara. Gwendolyn, Ángel Gabriel, estoy atento a sus comentarios y a su evaluación. Díganme, ¿sí se nota cómo llegamos a la conclusión? Gracias, Gwendolyn. Tú afirmas que te ha quedado claro, ya te sientes más ubicada en el aspecto del argumento. Qué bueno. Ángel Gabriel también dice que sí, le quedó claro esto. Bueno, voy a volver al trabajo que nos sirve como ejemplo. Fíjense entonces, en esta columna lo que conviene poner son las ideas principales o premisas que uno descubre al leer el artículo. Uno puede ver que estas ideas principales o premisas son como pasos que se van dando poco a poco. Y así llegamos a la conclusión. Ustedes pueden poner un argumento o dos o tres.
Su compañera allí puso 2 argumentos. Para el segundo artículo puso 2 argumentos. Para el tercer artículo puso 2 argumentos. Mira, y además citó. Pueden poner 2, 3, los que encuentren, por lo menos uno. Y lo preferible es que lo pongan en la forma de silogismo, es decir, premisas y conclusión. ¿Sirvió para algo esto, Gwendolyn? Qué bueno. Pues ánimo. Eh, si tuvieras alguna otra pregunta, tú puedes escribirme y yo voy a estar atento para poder responderte a tiempo antes de que envíes tu actividad. Te agradezco mucho que hayas estado hasta este momento. Agradezco también a quienes estuvieron hace un momento y a quienes estarán viendo esto. Deseo que pases muy buena noche y que tú y tu familia tengan una cena muy agradable. ¿Sale? Hasta luego. Gracias por tu buen deseo.